Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El científico que redefinió el universo, como Martín Rees revolucionó la ciencia. Dice que la probabilidad de que la humanidad llegue al 2100 es solo del 50%. Pausa. Suena impactante, ¿verdad? No se trata de un asteroide que golpee la Tierra. Ni de una invasión alienígena que acabe con la vida humana. Nada de eso. Es algo mucho más cercano, algo que ya estamos viviendo. Es nuestra propia creación. Para ser más específicos, es la tecnología que hemos desarrollado. Y, aún más importante, las decisiones que tomemos sobre ella. Este no es un mensaje de algún conspiranoico en Internet. Es una advertencia de Martín Rees. Un científico que, por su formación, sabe lo que está diciendo. Astrónomo real británico. Antiguo director del Trinity College de Cambridge. Y presidente de la Royal Society. A lo largo de su carrera ha reunido todos estos títulos. Títulos que, juntos, lo colocan entre los mayores expertos sobre el universo. Pero, entonces, surge la gran pregunta. ¿Por qué un hombre que se dedica a estudiar el universo se muestra tan preocupado por el futuro de la Tierra? Es un hombre que ha visto agujeros negros. Que ha estudiado cómo nació el universo. Y que ha calculado cómo evolucionan las galaxias. Y si alguien pensara que los seres humanos somos solo criaturas diminutas en este vasto cosmos, sería Rees. Porque, a primera vista, no debería ser algo que le preocupe. En su mente, la Tierra debería ser solo un punto diminuto en el universo, casi sin importancia. Pero, al contrario, es justo eso lo que más le preocupa. Y no se trata de algo que pasará dentro de muchos siglos. No. Este peligro está presente en el siglo en el que vivimos. En este mismo momento. Durante los 100 años que estamos viviendo ahora. Según él, este es el periodo más peligroso en la historia de la humanidad. Pero tan peligroso. ¿A qué nivel? El peligro es tan grande que, por primera vez en nuestra historia, tenemos la capacidad de borrarnos del mapa. No es una extinción lenta, como muchos podrían pensar. No es un proceso gradual de desaparición. Es mucho más rápido. Es como apretar un botón y desaparecer por completo. Imagina que todo lo que hemos construido, toda nuestra civilización, se borra en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos armas nucleares, biotecnología avanzada e inteligencia artificial. Suena impresionante, ¿verdad? Increíble incluso. Pero, cuando todos estos elementos se combinan. Es como poner un motor de cohete en un coche sin frenos. Y lo peor de todo es que, dentro de ese coche, viajan personas emocionalmente inestables. El escenario no podría ser más caótico. Esto no es una película de ciencia ficción. Es la realidad. Y esto es precisamente lo que Rees enfatiza una y otra vez. El ritmo de los avances tecnológicos ha superado nuestra capacidad de gestionarlos de manera segura. Lo que está diciendo es simple. Creamos cosas que nos pueden cambiar la vida, pero no siempre sabemos cómo usarlas correctamente. Imagina que un niño tiene el botón nuclear en sus manos. Y lo peor es que, en lugar de estar asustado, lo encuentra divertido. La gente, al escuchar esto, podría pensar que Rees está siendo demasiado pesimista. Que se está exagerando.
Pero lo curioso es que no estaba publicando una alerta alarmista en Internet. No estaba gritando en redes sociales. Estaba en un escenario científico serio. Hablaba con calma, en tono racional, y hacía un análisis lógico. No estaba tratando de asustar a nadie, ni de crear pánico. Solo estaba presentando una conclusión lógica basada en hechos científicos. Y esa conclusión era clara. Si no tenemos cuidado, este siglo podría ser el más corto de todos para la humanidad. Así que surge una pregunta clave. ¿Por qué un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar el universo, que ha dedicado su carrera a entender el cosmos, se siente tan inquieto por el futuro de la humanidad? ¿Qué sabe él que nosotros no vemos? ¿Por qué está tan preocupado? Estas preguntas son las que él se plantea, y las que nosotros, como sociedad, debemos hacer. 1968. Acababa de obtener su doctorado. Pero antes de poder tomarse un respiro, lo lanzaron a un mundo aún más grande. Su primera parada, el Instituto de Tecnología de California. Ubicado en los Estados Unidos. Con sol brillante y mentes aún más brillantes. Aquí, las personas no solo están haciendo investigaciones. Están redefiniendo lo que significa investigar. Desde el momento en que llegó, sintió una atmósfera especial. No era la densidad del aire. Era la densidad del cerebro. Puedes entrar a cualquier oficina, y es probable que encuentres a un futuro ganador del Nobel. Puedes escuchar una charla, y esa podría ser la cuna de una nueva teoría revolucionaria. Esto no era solo una escuela. Era un campo de concentración para mentes brillantes. Y, en lugar de sentirse abrumado, él se adaptó rápidamente. Porque aquí, había un lenguaje común. Matemáticas. Lógica. Y una obsesión por lo desconocido. Comenzó a hablar con algunos de los físicos más brillantes. Discutían sobre agujeros negros. Sobre altos niveles de energía cósmica. Sobre esas preguntas que harían que la mayoría de las personas apagara el vídeo de inmediato. Pero aquí, esas eran las preguntas de todos los días. En 1969, hizo un cambio de escenario. Se mudó a la Universidad de Princeton. Y, como era de esperar, la intensidad siguió subiendo. El ambiente era diferente. Mucho más silencioso. Más profundo. Como un pozo muy profundo. Tú lanzas una pregunta y la respuesta tarda en regresar. Pero cuando lo hace, suele ser mucho más acertada. Allí se enfrentó a los problemas más centrales de la física teórica. La gravedad. La estructura del universo. Y el papel cada vez más importante de los agujeros negros. En ese momento, los agujeros negros no estaban de moda. No había películas sobre ellos. Ni referencias en la cultura popular. De hecho, muchos se preguntaban si realmente existían. Pero él ya los estaba estudiando. No como una historia para contar. Sino como un objeto físico. En 1970, mientras seguía en Princeton, la historia continuaba. Aprendiendo. Aportando. Lo podrías entender como una especie de subida de nivel. Y lo mejor de todo, no era una sola vez, sino continuamente. Cada vez, el desafío aumentaba. Pero, claro, él también estaba adquiriendo más experiencia. En 1971, regresó a Caltech, esta vez por segunda vez. Y, por supuesto, las cosas no eran iguales. En su primera visita, era solo un jugador nuevo. En su segunda visita,
ya tenía su propia visión. Ya tenía su propio camino de investigación. Y, lo más importante, comenzó a influir en los demás. El cambio clave. Pasó de ser un aprendiz a ser un participante. De ser alguien que solo escuchaba, pasó a ser alguien que decía algo importante. En 1972, su próximo destino. La Universidad de Harvard. Si antes había sido una fase de entrenamiento intenso, aquí era algo mucho más grande. Recursos de primer nivel. Talentosos investigadores. Y, claro, competencia feroz. Pero, para ese momento, ya se había acostumbrado a ese tipo de ambiente. Incluso disfrutaba de la tensión. Porque cada conversación lo acercaba más a la respuesta. O, al menos, a mejores preguntas. En esos años, podrías resumirlo como una gira científica mundial. No se trataba de turismo. Era como una gira mundial científica. Cada parada era un escenario de primer nivel. Cada charla, una batalla intelectual. Conoció a personas más inteligentes que él. Las discusiones se volvían cada vez más desafiantes. Y lo más importante. Comenzó a ser recordado por el círculo científico. No por sus títulos. Sino por su capacidad. Era sereno. Preciso. Y sin exageraciones. Pero cada palabra que decía tenía un gran peso. Al terminar esos años, ya no era solo un joven con potencial. Era un científico de élite en formación. En 1973, todo aceleró. Tenía 31 años. Y en lugar de recibir una simple silla en una conferencia, obtuvo algo mucho más significativo. Una silla histórica. Parece algo normal, ¿verdad? Pero no era cualquier silla. Esta silla había sido ocupada previamente por Isaac Newton. Sí, el mismo Newton que inventó la mecánica clásica. El mismo que, según la leyenda, descubrió la gravedad después de que una manzana le cayera en la cabeza. Después de Newton, la silla fue ocupada por Paul Dirac, un gran físico cuántico. Y después, por Stephen Hawking, el nombre más famoso en el campo de los agujeros negros. Ahora, le tocaba a él. 31 años. Este número es increíble, porque ese puesto generalmente se le da a personas que ya han probado su valía. Y él, en cambio, apenas estaba comenzando a mostrar todo su potencial. Es como si, mientras otros recién comienzan en su carrera profesional, él ya estuviera en la junta directiva. Presión. Claro, había presión. Pero lo sorprendente fue que no mostró la típica drama de alguien que se siente como el heredero de una gran historia. No hubo discursos grandilocuentes. Ni promesas de renovar el legado. Él era silencioso. Casi demasiado frío. Como si dijera, bueno, esto es un trabajo. Pero este trabajo tenía una historia de 300 años de ciencia detrás de él. Y el lugar, Cambridge, casi un santuario de la ciencia. En sus pasillos, habían caminado miles de genios. En sus pizarras, se escribieron ecuaciones que cambiaron el mundo. Y el aire que respiraba estaba cargado con el peso del conocimiento. Ahora, estaba sentado en uno de los lugares más importantes de la ciencia. La pregunta era: ¿qué haría con ese lugar? Conservar la tradición. Seguir con las teorías clásicas. Ser el heredero adecuado. Si hubiera hecho eso, la historia no sería tan interesante. Pero no fue esa su elección. Miró al pasado.
Y luego apartó la vista. Fijó la mirada en algo mucho más lejano. El universo. Y no cualquier parte del universo. El universo más extremo. Agujeros negros. Cuásares. La estructura más temprana del universo. Estas ideas, en ese momento, no eran un campo maduro. Más bien, era un producto a medio cocinar. Había teorías, pero los datos no estaban unificados. Y lo que él quería no era llenar huecos, sino reestructurar todo. Transformar esas piezas dispersas en un panorama claro. Sonaba ambicioso. Pero su enfoque era sencillo. Seguir haciendo lo que mejor sabía hacer. Calcular. Desarrollar. Y hacer un análisis sereno. Sin trucos. Ni dramatismos. Solo lógica. Comenzó a estudiar los cuerpos más energéticos del universo. Esos cuásares brillantes. ¿Por qué brillan tanto? ¿Qué los alimenta? Las respuestas empezaron a ser más claras. Agujeros negros. Pero no cualquier agujero negro. Agujeros negros supermasivos. Esos que se encuentran en los centros de las galaxias. Como motores silenciosos. Absorben materia. Liberan energía. Y mueven todo a su alrededor. Este concepto se convertiría más tarde en mainstream. Pero, en ese momento, todavía estaba en la fase de verificación. Y él estaba justo allí. Impulsando esa verificación. Si antes todo esto fue la preparación, ahora. Es cuando empieza a tomar verdadera velocidad. Ya no solo formula preguntas. Ahora comienza a dar respuestas. Y esas respuestas son del tipo que, cuando se confirmen, van a cambiar los libros de texto. Vamos a empezar con el primero. Los cuásares. Año 1970. Este misterio seguía desconcertando a los astrónomos. Los cuásares son demasiado brillantes. Brillan tanto que uno empieza a cuestionar si las leyes de la física no tienen algún bug. Imaginen esto, algo es tan brillante que hace que los científicos piensen que, de alguna manera, los cálculos están mal. Todo el mundo lo duda. La idea de Martín Rees era sencilla. Si los mecanismos comunes no funcionan, entonces hay que usar mecanismos extremos. Agujeros negros. Pero no cualquiera. Agujeros negros supermasivos. Con una masa que podría ser millones de veces la del Sol. Incluso miles de millones. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los agujeros negros no emiten luz. Son negros. Negros como la tinta. Tan oscuros que ni la luz puede escapar de ellos. Entonces, ¿cómo explicamos que los cuásares sean tan brillantes? La respuesta está en lo que ocurre antes de que la materia se caiga al agujero negro. Cuando la materia se acerca al agujero negro, forma un disco de acreción. Este disco gira a velocidades extremas. La fricción es tan intensa que la temperatura sube a niveles astronómicos. Es como si se liberara una cantidad colosal de energía. Es como una planta de energía cósmica. En realidad, es más como un reactor nuclear descontrolado. Así que aquí tenemos una paradoja clásica. La cosa más brillante del universo proviene de lo más oscuro. Suena raro, como una contradicción, pero eso es física. Lo impresionante es que, al principio, este modelo no era el consenso. Mucha gente lo consideraba demasiado radical. Pero a medida que aumentaban los datos, la evidencia apuntaba cada vez más hacia el mismo resultado. Los cuásares son el alimento de los agujeros negros.
Hoy en día, esto es parte del modelo estándar. Pero en su momento, era una revolución. Ahora, vamos un paso más allá. El problema ya no es un solo objeto. Es el universo entero. En sus primeros tiempos, el universo era casi uniforme. Era como una sopa recién mezclada. No había estructura. No había jerarquía. Pero entonces, surge una pregunta. ¿Cómo pasamos de ese estado primitivo a los grupos de galaxias, los supercúmulos y las enormes redes cósmicas que vemos hoy? La idea de Martín Rees seguía siendo la misma, calma y lógica. Comenzó con pequeñas fluctuaciones. El universo primitivo no estaba completamente equilibrado. Había pequeñas diferencias en la densidad. Tan pequeñas que apenas se notaban. Pero la gravedad no pasa por alto nada. En los lugares donde había más materia, la gravedad atraía más. Y así, las áreas más densas se fueron acumulando. Como una bola de nieve que crece más y más. Finalmente, eso dio lugar a las galaxias. Luego, esas galaxias se unieron para formar grupos de galaxias. Y después, se conectaron para formar lo que llamamos la red cósmica. En resumen, el universo no fue diseñado. Evolucionó. No había un plan maestro. Solo reglas. Este modelo fue respaldado fuertemente por observaciones, como la radiación cósmica de fondo y la distribución de las estructuras a gran escala. Todo apuntaba a que esto no era una coincidencia. Era el mecanismo. Pasemos ahora a algo aún más extremo. Los estallidos de rayos gamma. Con ese nombre ya puedes imaginar que es algo peligroso. Pero en realidad, es mucho más peligroso. Es una de las explosiones más intensas del universo. En apenas unos segundos, libera más energía que el Sol en toda su vida. Sí, en segundos. No en miles de millones de años. Al principio, los científicos no tenían ni idea de qué los causaba. Pero, con el tiempo, la teoría fue quedando más clara. Cuando una estrella de gran masa colapsa, o cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, eso puede generar un agujero negro. Y, al mismo tiempo, liberar un chorro de energía. Si ese chorro apunta hacia la Tierra, vemos un estallido de rayos gamma. Es como si, de repente, el universo apretara el botón de autodestrucción. Y él fue uno de los primeros en estudiar seriamente estos fenómenos extremos. No los evitaba. Al contrario, se sumergió en ellos. Porque ahí es donde la física es más pura. Volvamos a casa, a nuestra Vía Láctea. Hace años, había una pregunta. ¿Existe un agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Hoy, todos responderíamos sí. Pero en ese entonces, no era una certeza. Era solo una hipótesis. Y Martín Rees fue uno de los primeros en decir con confianza que, sí, había un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. No un agujero negro pequeño. Uno enorme. Con la masa de cientos de miles, incluso millones de veces el Sol. En ese momento, no había observaciones directas. Solo evidencias indirectas. Muchos eran escépticos. Pero él apostó por esa teoría. Con el tiempo, las técnicas de observación avanzaron. Radiotelescopios. Observaciones infrarrojas. Mediciones de las órbitas de las estrellas. Y poco a poco, las pruebas se fueron acumulando. Finalmente, confirmaron lo que él había dicho. En el centro de la galaxia, sí hay un agujero negro supermasivo.
Hoy lo conocemos como Sagitario A. Una predicción que se convirtió en hecho. Este es uno de esos momentos que cualquier científico sueña. Finalmente, Martín hizo algo más que teorizar. Impactó enormemente a la ciencia. El multiverso. Este concepto ya existía, pero estaba muy al margen. Muchos lo consideraban algo más cercano a la filosofía que a la ciencia. Pero Martín comenzó a tomárselo en serio. Lo discutió. Lo compartió. Y analizó sus implicaciones científicas. Hizo que el concepto pasara de ser algo esotérico a algo científicamente debatable. No dijo, esto es real. Pero sí dijo, no podemos ignorar esta posibilidad. Porque si resulta ser cierto, cambiaría todo. Incluso nuestra comprensión de lo que significa existir. Y si piensas en todo esto, te darás cuenta de algo. Lo que hizo fue expandir las fronteras. De los agujeros negros. A las galaxias. A la estructura del universo. Y hasta el multiverso. Todo comenzó a crecer. Y él empujaba esos límites, sin miedo. Pero aquí viene lo más sorprendente. Eso, ni siquiera es lo más extremo de su trabajo. Lo más inquietante, no es el universo. Es la humanidad. Las personas que realmente cambian el mundo. Suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.